Creo que hace unas 3 semanas que el pastor Ángel me dejó un mensaje por WhatsApp y me dijo: Ramón, ¿tú podrías estar predicando este domingo, hoy? Y le dije que sí, pero inmediatamente después pensé que no iba a predicar. Y entonces muchos de vosotros diréis: bueno, y si Ramón no va a predicar, entonces ¿para qué está aquí? Bueno, os lo voy a explicar. Imaginaros por un momento, imaginaros que esta iglesia ha estado mucho tiempo orando al Señor y pidiendo al Señor que viniera alguien del más allá, un personaje bíblico, que viniera aquí a esta iglesia y que contara su testimonio, contara su vida, dijera algo. Imaginaros también que Dios ha respondido a esa oración y entonces dice: bueno, pues hoy va a venir ese personaje y os va a hablar, os va a dar su testimonio. Entonces, imaginemos eso, que habéis estado orando por un personaje para que os hable, que Dios ha contestado vuestras oraciones y que hoy ese personaje está aquí. Por lo tanto, no va a ser Ramón quien os predique, porque Ramón no va a predicar, sino que os va a predicar o os va a hablar ese personaje por el cual vosotros habéis orado, que no sabéis quién es. Ya lo identificaréis y os va a contar su testimonio, os va a contar su vida. Así que, dicho esto, a ver, ¿me habéis entendido lo que quiero que imaginéis? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, en estos momentos dejo de ser Ramón y me convierto en ese personaje por el que ustedes habéis orado mucho tiempo y el Señor ha permitido que hoy venga. Estoy mirando en medio de cada uno de vosotros para ver si veo a alguno de mis compañeros o a alguno de mis hermanos, pero no los veo. Y digo esto porque estoy pensando en cómo debo dirigirme a vosotros, cómo debo trataros. Porque sé que de compañeros no puedo trataros, ya que nunca fuimos compañeros de nada. Pero tampoco puedo trataros de hermanos, en primer lugar porque vosotros no sois judíos, como yo lo soy. Pero por desgracia no puedo trataros de hermanos, porque yo nunca fui un auténtico hijo de Dios, como imagino seréis todos vosotros. Así que, si me lo permitís, como no puedo trataros ni de compañeros porque nunca fuimos compañeros de nada, ni de hermanos porque yo soy judío y vosotros no, y yo nunca fui un hijo de Dios y vosotros, creo que sí, por favor, permitidme que os trate, que os llame amigos. A ver, ¿cómo es posible que más de uno se esté preguntando: bueno, ¿y quién es este hombre que el Señor ha permitido que venga aquí? ¿Cómo se llama? ¿Quién es este tío? ¿Cómo es posible que algunos os preguntéis eso? Por favor, permítanme que me presente. Mi nombre es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. No es verdad, amigos míos, que cuando uno nada más escucha mi nombre se pone como a la defensiva. ¿Alguno de vosotros puso o pondría por nombre Judas a alguno de vuestros hijos? ¿O yo acaso a alguno de vosotros, que cualquier otro cristiano hijo de Dios, pusiera por nombre Judas a alguno de sus hijos? ¿Os gustaría acaso que cualquiera de vuestros nietos varones fuese llamado con mi nombre Judas? Algo, amigos míos, algo ha pasado en mi vida. No sé si en mi juventud o en mi madurez, pero algo ha pasado en mi vida, por lo que hoy todo el mundo se asusta y yo diría que casi se sorprende cuando escucha el nombre de Judas. En la lengua española, cuando alguien dice: mira, este es un Judas, el tal está diciendo que ese es un traidor. Y la traición, amigos míos, la traición es el estigma, fue el estigma de mi nombre. Pero cuando mis padres me pusieron por nombre Judas, me estaban poniendo un nombre muy bonito, porque Judas nada tiene que ver con la traición, porque significa alabanza de Jehová, alabanza de Dios. Judas o Judá fue uno de los grandes patriarcas. Judas fue uno de los hermanos de Jesús, pero también fue un general judío
que liberó a la nación de Israel de la esclavitud, el gran Judas Macabeo. Y Judas Macabeo, por citar un ejemplo, fue como una especie del Cid campeador para los españoles. Fue como una especie de Simón Bolívar para los hispanoamericanos. Y fue también como una especie de George Washington para los norteamericanos. Por lo tanto, amigos míos, cuando mis padres me llamaron Judas, me estaban poniendo un nombre con toda la confianza porque ellos deseaban que su hijo fuera una verdadera alabanza para Jehová Dios y que fuera como uno de los grandes patriarcas o como el gran Judas Macabeo. Pero muy lejos de ser una bendición para mis padres, una alabanza para Jehová Dios o uno como el gran Judas Macabeo, llegué a ser el traidor más grande de la historia porque traicionó al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Bueno, Judas era mi nombre, pero mi apellido era ya el no va más, Iscariote. Iscariote de Iscariot. Iscariot era una aldeíta que estaba al sur de Jerusalén. Y el ser de Jerusalén significaba que yo era un judío de pura cepa y no galileo como los otros compañeros. Yo era el único de los apóstoles que no era galileo. Por lo tanto, mi lenguaje, al ser de Jerusalén, era un lenguaje más refinado que el resto de mis compañeros. Pero ser de Jerusalén también significaba que yo tuve que dejar 180 kilómetros atrás para estar con Jesús. Porque, como sabéis, Jesús se movió por la zona de Galilea. Y mientras que los otros compañeros estaban en sus casas, en sus barcos, con su familia y cerquita de su mar, en Galilea, yo tuve que dejar mi casa, mi familia, mi trabajo y mis padres. Y ser de Jerusalén también significaba que yo pude estudiar el arte de las ciencias empresariales. Y fue por eso que fui el tesorero del grupo. Por eso me asignaron la bolsa. Y bueno, el día que Jesús me dijo, sígueme, de verdad, fue el día más precioso de mi vida. Ahora, ¿por qué me eligió Jesús a mí? Pues a mí me eligió ni más ni menos por el mismo motivo que eligió al resto de mis compañeros. Porque éramos jóvenes con ideales y teníamos la esperanza de que el sistema político tan corrupto que habían traído los romanos cambiara de una vez por todas. Y cuando supimos que el maestro quería cambiar las cosas, pues la verdad es que Cristo nos sedujo. Y me sentí feliz de seguir a Jesús. Y estuve con Jesús. ¡Qué tiempos aquellos! Yo presencié los milagros más grandes que podáis imaginar. Yo vi a los ciegos ver, a los cojos y paralíticos andar, a los mudos hablar, a los muertos resucitar. Y cuando vi que con unos cuantos panes y unos cuantos peces, 5.000 barriguitas se hartaban de comer, entonces me dije, aquí tenemos al mejor ministro de Economía y de Finanzas que el mundo jamás ha visto. Yo escuché lecciones magistrales de Jesús. Yo dije amén a todos sus sermones. Y cuando le oí decir que el reino de los cielos era semejante a un rey, me dije, ¡ay, pillín, que va a instaurar la monarquía! Él será el rey y a mí me dará la cartera de ministro de Hacienda. Fijaros, un escritor cristiano dijo de mí, Judas, el hombre que pudo haber sido pero que nunca fue. Amigos míos, yo nací en un hogar hermoso. Tuve unos padres preciosos. Me pusieron un nombre precioso, alabanza de Jehová. Y pasé 3 años gloriosos con el mejor de los maestros. Pero tal como aquel escritor dijo, es verdad que yo soy el hombre que pudo haber sido, pero que nunca fue, que nunca fui. Y en esta mañana, de una manera sencilla, os voy a contar qué fue lo que sucedió en mi vida. ¿Sabéis por qué yo no pude ser como Juan o como Pedro? Pues porque en mi corazón había algo conocido como la ambición mundanal. Eso es, avaricia y codicia y pecado. Fijaros, hay un gusano que se le llama, o que se llama oruga rastrera. Oruga rastrera.
Y a pesar de que ese gusano es un bicho muy desagradable, se convierte en una gran mariposa alada. Pero esa oruga tiene un mortal enemigo. Ese enemigo es una avispa. Esa avispa llega encima de la oruga, pica a la oruga, introduce su aguijón dentro de la oruga y le inyecta una larva, un parásito que irá comiendo y comiendo del interior de la oruga. La oruga no se dará cuenta ni sentirá dolor, pero esa larva, ese parásito se comerá todas sus propiedades, de manera que esa oruga siempre será una oruga rastrera y nunca le saldrán alas ni se convertirá en mariposa. Pues eso fue ni más ni menos lo que me sucedió a mí. Es decir, que yo dejé que el diablo clavara en mi alma, en mi mente y en mi corazón su aguijón de muerte y metiera en mi vida la larva de la avaricia, la larva de la codicia, la larva del resentimiento, la larva del pecado, y dejé que todas esas larvas se colocaran de tal manera en mi vida que ya nunca me saldrían alas. Alas para volar a la santidad que Dios reclamó de mí, pero esa misma santidad la va a reclamar de todos vosotros. Fíjate lo que dice Hebreos 12:14. Buscad la paz con todo el mundo y la santidad, porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Pero insisto, amigos míos, porque yo no pude ser como los otros apóstoles. ¿Es que pensáis que ellos fueron mejores que yo? ¿Es que pensáis que ellos no cometieron pecados tan graves como el mío? Los evangélicos han llamado a Juan el discípulo del amor. Y yo de eso me río. Porque cuando entramos en Samaria y no fuimos recibidos, se acercó al Señor y le dijo: Señor, di que baje fuego del cielo y que los consuma a todos. ¿Eso es amor? Y el muy cobarde de Juan dijo que yo era ladrón y por eso quería hacer la bolsa, pero eso me dijo cuando yo ya me había ahorcado y ya no le pude replicar. ¿Y qué decimos de Pedro? ¿Es que no traicionó a Jesús cuando él estaba más necesitado del cariño, del amor de sus amigos, de sus discípulos? Juro que no le conozco, dijo Pedro 3 veces. Juro que no le conozco. El juramento para un judío era muy sagrado. Muy sagrado. Yo no hubiera hecho ese juramento. Juro que no le conozco. Pero, amigos míos, ¿por qué no pude ser como Juan o como Pedro? Pues la cosa es muy bien sencilla. Ellos reconocieron sus pecados. Ellos fueron a Jesús y le pidieron perdón. Pero yo permití que la larva de la avaricia, la larva de la codicia, la larva del resentimiento y el pecado se colocaran de tal manera y dominaran tanto mi vida que ya nunca me saldrían alas. Ya nunca me saldrían alas para volar a la santidad que Dios reclamó de mí y que reclamará de todos vosotros. Fijaros, un pintor que estaba pintando el cuadro, era un fresco de la Santa Cena, buscaba un hombre para que le sirviera como el rostro de Juan, el discípulo del amor. Y buscó por todos los barrios de Roma hasta que lo encontró. Pero como pocos años después, como años más tarde, aún le faltaba la cara de Judas, este pintor buscó por los barrios más bajos de Roma la cara de un hombre duro, un hombre tosco, un hombre marcado por el vicio y la lujuria. Y cuando lo encontró, se lo llevó, le dio unas cuantas monedas, se lo llevó a la Capilla Sixtina, porque ahí era donde estaba pintando este pintor el fresco de la Santa Cena. Y cuando el hombre vio la pintura, se quedó petrificado. Se le quitó incluso hasta la borrachera que llevaba encima. E incluso hasta el pintor le dijo: amigo, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué se ha impresionado tanto? ¿Por qué se ha impresionado tanto? Y el hombre le dijo: me impresioné porque la cara de Juan era igual que la mía cuando yo era unos años más joven. ¡Qué cambio más grande el de mi vida, amigos míos! ¡Qué cambio! Fui criado en un hogar piadoso.
Estuve 3 años glorioso con Cristo, pero de mi vida, nunca desaparecieron la avaricia, la codicia, ni el pecado. Y nada bueno creció en mí. Jesús, como conocéis por los evangelios, había sido invitado a casa de Simón el leproso, y mi corazón ya estaba enfadado porque yo no veía los cambios que yo consideraba que tenía que haber traído Jesús. Él hablaba de un reino y poco después hablaba de sufrimientos para él y para sus discípulos y para sus seguidores. Mi vida se hundía y yo tenía que hacer algo. Y cuando vi que una mujer se acercó a Jesús y con un frasco de nardo lo ungió, dije, ¡qué derroche! ¡Qué derroche! Pero nunca olvidaré lo que me dijo Jesús cuando vio aquello. Y me dijo, Judas, esta mujer me ha ungido para la sepultura. Ha derramado su frasco de nardo para prepararme para la sepultura. Y entonces me dije, ¿sepultura? ¿Sepultura? Pero si hace unos días entramos como vencedores en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y cuando vi esa apoteósica entrada, yo incluso hasta me dije a mí mismo, ahora empezará el reino. Ahora empezará la división de carteras. Ahora entiendo por qué la madre de Juan pidió a Jesús que uno de sus hijos estuviera a la izquierda del rey y otro a la derecha, vicepresidente primero del gobierno y vicepresidente segundo del gobierno. Y yo me dije, ahora a mí me dará la cartera de ministro de Hacienda. De ministro de Hacienda. Y entonces pensé que cuando me dijo que le había preparado para la sepultura, pensé que todos aquellos hosanas del primer día que entramos en Jerusalén y aquella entrada triunfal quedaron en pan para hoy y hambre para mañana. Amigos míos, mi vida se hundía. Mi vida se hundía y no podía permitirlo. Y sí, es verdad que aprendí lecciones magistrales de Jesús, pero ahora me quedaba sin un céntimo, porque la bolsa, la maldita bolsa, Jesús hizo cientos de milagros, pero nunca hizo un milagro para que la bolsa estuviera llena. Así que entendí que ese era el final. Y fue entonces que me dije, si vendo a Jesús, lo convertiré en un mártir y yo pasaré a la historia por haber librado a la humanidad de uno que había prometido un reino, pero que nunca lo consiguió. Pero lo cierto fue, amigos míos, que yo nunca entendí la clase de reino que Jesús vino a establecer. Espero que vosotros hayáis entendido la clase de reino que el Señor ha establecido. Y pensando en todas estas cosas, fui a la casa de Caifás. Caifás era como yo: codicia, avaricia, soberbia. Qué bien nos entendemos los avariciosos, ¿verdad? Pero cuánto nos odiamos. Así que llamé a la puerta de Caifás. Y como yo sabía cómo convencerle de mis planes, sin entrar en ningún tipo de rodeos, le dije, Caifás, ¿cuánto me daréis? ¿Cuánto me daréis? Y yo os lo entregaré. Y qué legalistas eran los sacerdotes. Qué legalistas. Me asignaron 30 monedas de plata. No era mucho, pero como dice el sabio refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando. La cena ya estaba preparada y comenzamos a cenar. Y mientras Jesús hablaba y nos decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, y nos hablaba de la venida del Consolador, de la venida del Espíritu Santo, esos eran mis pensamientos para traicionar al inocente. Pero no digáis que vosotros sois mejores que yo, porque cuando vosotros estáis en vuestros pensamientos, en vez de estar donde debéis estar, también le traicionáis. Y le traicionáis porque esa es la realidad en el corazón de una persona cuando en ese corazón se tiene pecado, porque entonces se aleja uno de Dios. Y mientras cenábamos, Jesús dijo
uno de vosotros me va a entregar. Y yo miraba a los demás, porque yo decía, era yo, el traidor era yo, pero yo miraba a los demás y me tranquilicé. Y me tranquilicé porque vi que todos reconocieron que ellos podrían haber sido los traidores. Pero amigos míos, Cristo estaba haciéndome reflexionar a mí para que meditara sobre el pecado tan grande que es traicionar a Jesús. Cristo me estaba haciendo reflexionar a mí. Y como ya yo no pude estar más en la presencia de Dios, Jesús me dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y caminando muy pensativo por la calle, llegué a la casa de Caifás. La guardia ya estaba preparada. ¿Cómo reconoceremos a Jesús?, me dijo Caifás, porque por la noche todos los gatos son pardos. Por la noche todo es oscuro y no sabemos quién es. Todos los gatos son pardos, son del mismo color. ¿Cómo reconoceremos a Jesús? No te preocupes, Caifás, yo lo tranquilicé. No te preocupes, yo lo tengo todo planeado. Yo me acercaré a él y le besaré. Y a quien yo bese, a ese debéis arrestar. Así que nos dirigimos al huerto de Getsemaní. Y durante el camino tuve tiempo para pensar en lo que iba a hacer, en cómo iba a traicionar a Jesús. Las 30 monedas que llevaba en la bolsa parecían una campanita. Tin, 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 o tilín, tilín. No paraban de sonar. Era como si por el sonido de esas monedas Dios me estuviera diciendo, detente, Judas, detente, arrepiéntete, ¿qué vas a hacer? Pero mi corazón ya era como el de aquella oruga rastrera, y ya nunca me salían alas para volar a la santidad que Dios requiere de sus hijos. Y aún, fijaros, y aún Jesús me hizo reflexionar con algo que me dijo. Judas, le dijo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Amigos míos, se besa por amor, ¿verdad? Se besa por respeto, se besa por cariño, e incluso hasta se besa por compromiso. Pero yo besé por traición. Yo besé por traición. ¿Os dais cuenta cómo se puede llegar a tener el corazón si dejamos que la larva de la avaricia, la larva de la codicia y del pecado destrocen nuestras vidas? ¿Os dais cuenta cómo podemos llegar a tener el corazón? Pues así fue, amigos míos, como traicioné a Jesús. Yo iba solo y muy pensativo por la calle. E insisto, aquellas monedas no paraban de sonar y sonar. Y fue entonces cuando sentí remordimiento. Y sentí remordimiento porque aún la gracia general de Dios permite que tengamos ese sentimiento de remordimiento que no es arrepentimiento, pero aún así la gracia general de Dios permite ese remordimiento para que sepamos que hemos pecado. Y fue entonces que fui a ver a Caifás para devolverle el dinero, como ya sabéis, porque entendí que había traicionado al inocente. Pero Caifás me mostró el mismo rostro que tenía yo: avaricia, codicia y ambición. Pero, insisto, amigos míos, ¿por qué yo no pude ser como Juan, o como Pedro, o como los otros apóstoles? Yo sentí remordimiento, es verdad, pero no quise ir a Jesús a pedirle perdón. La Biblia dice que de qué le serviría al hombre y a la mujer, de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo, pero si al final pierde su alma, ¿de qué le serviría? De nada. Pues esta, amigos míos, ha sido mi historia. Y como sabéis, después de todo esto que os he contado, que vosotros conocéis porque de alguna manera está reflejado en los evangelios, me ahorqué. Voy a deciros algo que nunca deberíais olvidar. ¿Sabéis que cuando uno muere se quiere volver evangelista?
Pero cuando digo evangelista no estoy diciendo ser cristiano, no, digo evangelista, que fue ni más ni menos lo que le sucedió al rico de la parábola del rico y Lázaro, que quiso ser evangelista, porque el rico se dirigía al cielo y decía: Padre Abraham, haz que yo resucite de los muertos y que pueda ir a mi familia, a mi pueblo, a mis amigos, a mis vecinos, para predicar y evangelizar a esa gente para que no vengan a este lugar de tormento. Quiso ser evangelista. Quiero deciros otra cosa que tampoco deberíais olvidar, que ni los familiares de este rico, fijaros, ni los vecinos de este rico, ni los que vivían en el pueblo de este rico tuvieron el privilegio que vosotros tenéis hoy. Porque Dios ha permitido que Judas Iscariote venga desde el infierno para que os prevenga de 3 peligros que os van a estar acechando toda la vida. El primero, empezar bien en los caminos del Señor no es suficiente si se acaba mal. Yo empecé bien, unos padres piadosos y un nombre maravilloso, alabanza de Jehová, pero no fui constante. Por lo tanto, no pienses que porque un día empezaste bien en los caminos del Señor, eso te dará la garantía de acabar bien. Y esto es así porque muchas personas empezaron bien una carrera y la acabaron mal. Un francés llamado Robespierre no quiso ser cuando era joven juez porque no tenía valor para condenar a nadie. Pero cuando ya fue mayor, condenó a miles de personas a la guillotina. Empezó bien la carrera y la acabó mal. Por lo tanto, amigos míos, empezar bien no es suficiente si se acaba mal. Dios dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, hay que empezar bien, caminar bien y acabar bien. Y una vez que hayáis puesto las manos en el arado de la palabra de Dios, no miréis atrás. El cristiano auténtico, el que es nacido de nuevo, no el que viene de cuando en cuando, el cristiano auténtico, el que es nacido de nuevo, empieza bien, camina bien y acaba bien, porque es el Espíritu de Dios quien le ayuda durante toda su trayectoria aquí en la tierra. El apóstol Pablo, que como sabéis yo no tuve el gusto de conocer porque ya me había ahorcado, dijo, fijaros lo que dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me está garantizada la corona de justicia que el Señor me dará en aquel día. ¡Qué convicción tan grande y tan profunda la de Pablo! Pero esa misma convicción, amigos míos, la podéis tener vosotros si ponéis vuestros ojos en Cristo y no miráis para atrás. El segundo peligro que el Señor me ha pedido que os avise y que os prevenga es que nunca os dejéis llevar por la venganza, por el rencor o el resentimiento. Y no debéis llevaros por la venganza, porque la venganza destruye el amor, destruye la esperanza y destruye la vida. Y os digo esto con mi vida de ejemplo. Os digo esto por mi propia experiencia, que me destruyó. Dice la Biblia: no os venguéis los unos de los otros, sino dejad la venganza a Dios, porque escrito está. Y fíjate lo que está escrito y que dice Dios: mía es la venganza, mía no vuestra, mía es la venganza, yo pagaré al que tenga que pagar. Y el tercer peligro que el Señor, y ya con esto acabo, el tercer peligro que el Señor me ha pedido que os prevenga es que tengáis mucho cuidado, porque hay un pecado que es imperdonable. Que tengáis mucho cuidado con el pecado imperdonable. Es decir, el pecado que muchos han definido o han descrito como lo que podría ser la blasfemia contra el Espíritu Santo, que el mismo Señor dijo que no tendría perdón. Mucho cuidado con el pecado imperdonable. Quiero decir otra cosa referente a esto, que nunca deberíais olvidar. A mí no me llevó al infierno traicionar a Jesús. Y os digo esto porque si yo hubiera traicionado a Jesús,
70 veces 7, ninguna de esas 490 veces me hubiera llevado al infierno si me hubiera arrepentido, porque el Señor me hubiera perdonado las 490 veces. ¿Sabéis qué fue lo que me llevó al infierno? La soberbia. El no querer recibir el perdón de Dios. El no querer ir a Cristo y decirle, Señor, he pecado, perdóname. Y es por eso, amigos míos, que quiero preveniros contra la soberbia que nos hace negar al Señor, para que no vayamos a Él en humildad y le digamos, Señor, he pecado, perdóname. Quiero recordaros que hubo un hijo pródigo que pecó. Y cuando este hijo pródigo, cuando este hombre vio que su vida se perdía, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy hijo, ya no merezco ser hijo tuyo, perdóname. Eso fue lo que yo tendría que haber hecho, pero no lo hice. Pero vosotros sí que podéis ir al Señor. Vosotros sí que podéis ir al Señor sin que importe el pecado que hayáis cometido y podéis decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Si yo hubiera ido a Jesús a pedirle perdón, Él me hubiera puesto un vestido nuevo, como hizo el padre del hijo pródigo. Él me hubiera colocado un anillo en mi mano, como hizo el padre del hijo pródigo. Y mirándome a los ojos me hubiera dicho, Judas, ven aquí, ven a mi lado, porque a pesar de tu traición, tú serás alabanza de Jehová. Ya me están llamando. Ya me están llamando, ya me tengo que ir. Y desde el infierno clamo a Dios para que mi historia, mi vida, no se repita con ninguno de vosotros. Y por último, amigos míos, me gustaría acabar con un himno antiguo que poco se canta, y que dice así: si estoy con motivos de dolor, Cristo, si por mi causa el débil tropezó y si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Así dice la segunda estrofa. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Y así dice la tercera, y con esto acabo. Si vana e inútil mi palabra ha sido, si al que sufría en la aflicción dejé, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Pues ya no soy Judas, ahora vuelvo a ser otra vez Ramón. Espero de verdad que esta historia, que es una forma de predicar para introducir algo nuevo, bueno, pues que os haya realmente dicho algo a vuestras vidas. Así que Ángel, pásate para aquí y despide, como ni podría ni debería ser de otra manera, el culto.